Regresamos. Tuvimos oportunidad de platicar con Rafael Laveaga, jefe de la sección consular de la Embajada de México en Washington. Y sí, esto fue parte de lo que nos dijo. México tiene la red consular más grande del mundo, en Estados Unidos 50 consulados, si no me equivoco. Tiene un servicio de atención y ayuda, información a mexicanos en el exterior, que está en Tucson, Arizona, si no me equivoco. Correcto. Que en realidad es de mexicanos en Estados Unidos en cuanto a su operación concreta, ¿no? O sea, se despliega un esfuerzo. En esto que comentaba Cónsul, de la carencia de papeles, ¿hay alguna forma de que a través del consulado, a través de la embajada, algún indocumentado que vaya, indocumentados no tener permiso para la residencia en Estados Unidos, para efectos, diríamos, de la problemática que implica la migración ilegal o indocumentada, pero vaya, cuando alguien no tiene ni siquiera cómo comprobar su identidad, ¿el consulado los asiste? ¿De qué manera? Totalmente. Bueno, algo muy importante es que nosotros no preguntamos sobre la calidad migratoria de las personas, ni sobre ningún otro dato personal. No es asunto nuestro en estricto sentido. Si la persona viene con nosotros y nos dice, oye, soy indocumentado, necesito asesoría, ese es otro cantar y desde luego que brindamos la asesoría necesaria. Ahora, los papeles que nosotros expedimos, pues es un gran abanico de documentos mexicanos. Pasaporte, matrícula consular, que es una identificación oficial con fotografía y domicilio, muy necesaria para muchas gestiones, por ejemplo, abrir una cuenta bancaria, que es algo pues que le cambia la vida a la gente, entre tener una cuenta o no, entre poder enviar un dinero a bajo costo a México o no, etcétera. Expedimos poderes notariales, iniciamos el trámite para la credencial de elector, cartilla militar, acta de nacimiento, que eso es un servicio muy solicitado últimamente para registrar a los niños nacidos en Estados Unidos, que son hijos de papá o mamá mexicanos, vienen a registrarlos a los consulados y nosotros levantamos el registro y se les expide el acta de nacimiento mexicana, claro, que por supuesto tiene la validez en todo el territorio nacional y es el documento que te sirve pues para luego obtener pasaporte o matrícula consular u otras muchas cosas. También cartillas militares, actas de defunción, cotejo de documentos, cartas de no objeción en términos de las personas que estudian aquí y que han decidido quedarse por alguna razón y las instancias que los becaron en México les piden una carta o expiden su permiso para que aquí ellos muestren la carta del consulado de que no hay objeción de que ellos extiendan su periodo de estancia aquí. Una cantidad muy grande de documentos. Que son desde luego necesarios, útiles. Ahora, el asunto de los llamados Dreamers, estos que se beneficiaban o se benefician del DACA, ¿no? Del Programa de Acción Diferida para los Llegados a la Infancia. Mucha gente está muy preocupada, viven en la zozobra, a pesar de que pasan las semanas y hay cosas que no terminan de concretarse. La intranquilidad sí se hizo presente entre los connacionales nuestros que viven en la Unión Americana. ¿Cómo lo ha detectado la sección consular de la Embajada de México? Este es un tema muy delicado, René, en donde desgraciadamente sí vemos que el común denominador en la comunidad mexicana, de todos los niveles, no solamente de ciertos niveles, es que tienen miedo por el endurecimiento de las políticas migratorias. Eso es un hecho. Bueno, los Dreamers, como sabes, son alrededor de 800,000, de los cuales 600,000 son mexicanos. Es decir, México tiene desde luego un interés absoluto en apoyar a esta gente. Son jóvenes que además vinieron aquí cuando niños y que ellos, el país que los vio nacer, bueno, no es lo mismo que el país que los vio crecer. Algunos incluso tienen dificultades para hablar bien el español, pero son gente muy trabajadora, tienen el ejemplo de sus padres, migrantes, trabajadores, incansables, y son gente, yo he tenido el privilegio de conocer a varios de ellos, de los que viven por aquí, que se han acercado con nosotros, y por supuesto que los apoyamos en todo lo que esté en nuestras manos. Nosotros respetamos, como hay que respetar, la política migratoria de los Estados Unidos. Si esta política se conduce hacia un sendero en donde ellos tengan que regresar a México, los recibimos con los brazos abiertos. Ese es el mensaje. No queremos que se olviden del país que los vio nacer. No queremos que se olviden del orgullo de ser mexicanas o mexicanos y de sus antepasados. Pero comprendemos que ellos quieren quedarse acá. Es el país que conocen, en donde saben navegar.
y que probablemente su regreso a México les genera alguna reserva, pero nosotros estamos para tratar de apoyarlos en todo lo que esté en nuestras manos. Y en ese sentido, cónsul, entramos en un terreno delicado del que se habla poco. A ver, tenemos que entender, creo yo, como sociedad mexicana, que hay mexicanos que no hablan español o que no lo hablan bien, pero que son mexicanos. Porque de pronto no estoy seguro, me queda claro, usted nos está comunicando la postura oficial de la Embajada de México en Estados Unidos, del Gobierno de México, el Estado mexicano, al fin, como usted quiera, pero en México sí que hay sectores que no están preparados para tratar como igual, para tratar como un connacional a alguien que, por ejemplo, no tenga un dominio del español que hablamos en México. Habría que generar conciencia en ese sentido porque los dreamers mexicanos a veces no se corresponden con la imagen que muchos mexicanos de México nos hacemos de los dreamers mexicanos. Y de pronto pues viene la reflexión en el sentido de las posturas xenófobas o intolerantes que criticas de los estadounidenses, ahora las vamos a adoptar acá sobre los mexicanos que hablan mal español. O sea, sí es un punto importante, ¿no, cónsul? Esperemos que no se den ese tipo de posturas. La intolerancia tenemos que rechazarla en todas sus formas. Yo te puedo hablar de los dreamers, de lo que pasa con ellos de este lado de la frontera, del lado estadounidense. No necesariamente de lo que pasa con ellos en México. Espero que no sea ese el escenario. Ciertamente la promoción del español ha sido una prioridad que nos la marcó con gran entusiasmo el canciller de México en enero, cuando fue la reunión de cónsules y embajadores, y estamos promoviendo una certificación, por un lado, del español, una herramienta que se llama CIELE, en donde nosotros estamos promoviendo que el mexicano o estadounidense o extranjero que hable el español y quiera certificarse, lo pueda hacer a través de esta herramienta. Es una herramienta muy importante porque te permite navegar por las aguas de México, de cualquier país hispanohablante, estudiar una carrera en español, etcétera, etcétera. Es un poco como el llamado TOEFL, el examen de inglés como lengua extranjera, que tiene ya muchos años, pero en español. Y esto ha sido un esfuerzo muy importante que ha hecho la UNAM con el Instituto Cervantes de España, claro. Y también con la Universidad de Buenos Aires, si no mal recuerdo, en Argentina. Ha sido un esfuerzo conjunto para producir una certificación del español. La orden que tenemos en los consulados es promover el español. Es muy importante el punto que tú señalas. Nuestros niños, de alguna manera, están perdiendo el español. Algunos sectores de nuestros niños van a la escuela en inglés, hacen la tarea en inglés, llegan a casa, hacen la tarea, terminando la tarea, pues prenden la tele en inglés, mientras papá y mamá están trabajando y el español se les empieza a olvidar. Es muy importante que en casa les digamos, aquí se habla español. Si ya en la escuela estás aprendiendo inglés, pues en casa con mamá y con papá a hablar español, porque así vamos a generar niños bilingües, niños biculturales muchas veces cuando nacieron en Estados Unidos y tienen la doble nacionalidad. Entonces, hablar el español es súper importante. Van a tener el doble de oportunidades cuando el día de mañana sean profesionistas. Hay más de 500 millones de seres humanos que hablan el español. Esto fue parte de la charla que pudimos sostener con Rafael Aviaga, jefe de la sección consular de la Embajada de México en Estados Unidos. Desde Washington, con imágenes de Jonathan Ruano, René Palacios, Efecto TV. Capital Global, con René Palacios.